Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña ciudad de Austria-Hungría, cerca de la frontera con Alemania. Hijo de Alois Hitler, un funcionario aduanero, y Clara Pohl, creció en una familia de clase media, con una infancia marcada por la disciplina severa de su padre. Alois tenía grandes expectativas para Adolf, deseando que siguiera una carrera en la administración pública, pero el joven Hitler soñaba con ser artista. Durante su adolescencia, Hitler asistió a la escuela en Linz, donde comenzó a mostrar signos de rebeldía. Fue un estudiante mediocre, y su relación con su padre fue tensa. Sin embargo, la muerte de su padre en 1903 le permitió tener más libertad para seguir sus propios intereses. En 1907, tras la muerte de su madre, se mudó a Viena con la esperanza de ingresar a la Academia de Bellas Artes. A pesar de sus sueños, fue rechazado 2 veces, lo que resultó ser un golpe devastador. Durante su tiempo en Viena, Hitler vivió en la pobreza, manteniéndose con trabajos ocasionales y el dinero que heredó de su madre. Fue en esta etapa que comenzó a desarrollar su pensamiento político. En una Viena cargada de tensiones nacionalistas y antisemitas, Hitler adoptó estas ideas, influido por el ambiente xenófobo y la propaganda antijudía que circulaba ampliamente en la ciudad. Su odio hacia los judíos, sumado a su creciente admiración por el nacionalismo alemán, empezaron a moldear las creencias que más tarde definirían su carrera. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Hitler vio en el conflicto una oportunidad para escapar de su vida en Viena y encontrar un propósito. Se unió al ejército alemán y sirvió como soldado de infantería en el frente occidental. Durante la guerra, Hitler se destacó como un soldado valiente y fue condecorado con la Cruz de Hierro por su valentía. Sin embargo, fue herido en combate y hacia el final de la guerra, sufrió temporalmente de ceguera tras un ataque con gas en 1918. La derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial fue un momento decisivo para Hitler. Al igual que muchos de sus compatriotas, sintió que la rendición y el Tratado de Versalles, que impuso duras sanciones a Alemania, eran una traición. La humillación que siguió a la derrota encendió en Hitler un odio profundo hacia los líderes políticos de su país, a quienes consideraba responsables de la capitulación. También comenzó a culpar a los judíos por la derrota de Alemania, abrazando teorías de conspiración que afirmaban que los judíos y los comunistas habían apuñalado por la espalda a la nación. Después de la guerra, Hitler se estableció en Múnich y comenzó a involucrarse en política. En 1919, se unió al Partido Obrero Alemán, una pequeña organización nacionalista que más tarde transformaría en el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, o Partido Nazi. Hitler rápidamente se destacó como un orador carismático y apasionado, lo que le permitió ascender en las filas del partido. A través de sus discursos, Hitler capitalizó el resentimiento popular por el Tratado de Versalles, la inestabilidad económica y el miedo al comunismo. Prometió restaurar la grandeza de Alemania y construir una nación pura basada en la raza aria. Su habilidad para encender las pasiones de las masas y su propaganda antisemitista empezaron a atraer una base de seguidores cada vez mayor. En 1923, Hitler intentó tomar el poder mediante un golpe de Estado en Múnich, conocido como el Putsch de la cervecería. El golpe fracasó, y Hitler fue arrestado y condenado a prisión. Durante su encarcelamiento, escribió Mein Kampf, Mi lucha, una autobiografía que también servía como manifiesto político. En este texto, Hitler expuso su ideología racista, su visión de un futuro expansionista para Alemania y su odio hacia los judíos. Aunque el libro no fue inicialmente un éxito de ventas, con el tiempo se convirtió en fundamental para difundir su mensaje. Tras su liberación en 1924, Hitler decidió que la mejor manera de llegar al poder no era a través de la violencia directa, sino a través de métodos legales. Aprovechó la creciente crisis económica de Alemania, especialmente la Gran Depresión de 1929, que hundió al país en una pobreza generalizada. Prometiendo empleo, estabilidad y el renacimiento del orgullo nacional, Hitler y el partido nazi comenzaron a ganar apoyo electoral. En enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania, un momento que marcó el inicio de su dictadura. Una vez en el poder, se movió rápidamente para eliminar a sus rivales políticos y consolidar su control sobre el país. Tras el incendio del Reichstag en febrero de 1933, un evento que Hitler utilizó como pretexto para suprimir a los comunistas, el Parlamento aprobó la ley habilitante, que le otorgó poderes dictatoriales. Hitler estableció rápidamente un Estado totalitario.
Eliminó la oposición política, suprimió la libertad de prensa, y los sindicatos fueron disueltos. En 1934, después de la purga conocida como la Noche de los Cuchillos Largos, en la que eliminó a líderes rivales dentro de su propio partido, Hitler se declaró Führer, líder supremo, de Alemania, fusionando los cargos de canciller y presidente. Bajo su liderazgo, Alemania comenzó a rearmarse y prepararse para la expansión territorial. Hitler creía en la superioridad de la raza aria y en el destino de Alemania de conquistar el espacio vital en Europa del Este. Además de su política expansionista, Hitler implementó medidas antisemitas que culminaron en las leyes de Nuremberg de 1935, que despojaron a los judíos de sus derechos civiles. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, lo que provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En los primeros años del conflicto, Alemania logró una serie de rápidas victorias gracias a su táctica militar conocida como Blitzkrieg, guerra relámpago. Sin embargo, la invasión de la Unión Soviética en 1941 y la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1941 comenzaron a cambiar el curso del conflicto. Simultáneamente, el régimen nazi implementó la solución final, el plan para exterminar a los judíos de Europa. Este genocidio, conocido como el Holocausto, resultó en el asesinato sistemático de 6 millones de judíos, así como de millones de otras personas, incluidas minorías étnicas, discapacitados, opositores políticos y homosexuales. Los campos de concentración y exterminio, como Auschwitz, se convirtieron en símbolos de los horrores del nazismo. A medida que la guerra se volvía en contra de Alemania, Hitler se volvió cada vez más irracional en su toma de decisiones militares. Su negativa a considerar retiradas estratégicas o negociar una paz llevó al colapso del Tercer Reich. Para 1945, con las tropas aliadas avanzando desde el oeste y el Ejército Rojo desde el este, el destino de Hitler estaba sellado. En los últimos días de la guerra, Hitler se atrincheró en su búnker subterráneo en Berlín. Mientras la ciudad caía bajo el asedio soviético, Hitler, ahora una figura físicamente deteriorada y mentalmente agotada, se negó a huir. El 30 de abril de 1945, con las tropas soviéticas a solo unas cuadras de su búnker, Hitler se suicidó junto a su esposa, Eva Braun, a quien había casado un día antes. Sus cuerpos fueron incinerados para evitar que cayeran en manos del enemigo. El legado de Adolf Hitler es uno de los más oscuros y destructivos de la historia. Su ideología racista y expansionista llevó a la muerte de millones de personas y a la devastación de gran parte de Europa. La Segunda Guerra Mundial, que comenzó bajo su liderazgo, dejó cicatrices profundas en la humanidad y moldeó el mundo moderno. Hitler no solo dejó un legado de horror y genocidio, sino que también marcó la importancia de la vigilancia ante el surgimiento de regímenes totalitarios. Su figura sigue siendo un recordatorio de hasta dónde pueden llegar el odio y el fanatismo si no se controlan.